Buenos días, mi nombre es Paula Molina y estoy presentando mi evidencia del tetramestre empresarial. Mi proyecto se titula Inclusión en el aula. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en Educación y Desarrollo. Mi proyecto lo decidí hacer en el Colegio León Tolstoy. Es un colegio que está en la ciudad donde vivo, que es en Ciudad Juárez. Es una escuela muy pequeña y se enfocan mucho en que los alumnos puedan aprender solos, que trabajen juntos para aprender cosas nuevas, que le dan mucha importancia al inglés también. Y se trata como de que ellos puedan vivir emociones positivas principalmente. El proyecto se llama Inclusión en el aula. Se trata de un taller que impartí. Se enfoca en tres cosas diferentes. La primera era en ayudar a la autoestima de los niños, en que ellos puedan sentirse mejor con ellos mismos, en que puedan identificar mejor sus cualidades, en que ellos puedan saber que son valiosos y que no estén tanto enfocados en sus defectos. La segunda parte del proyecto trataba de la empatía. En esta parte vimos un poquito acerca de lo que era el bullying, en lo que los sentimientos que esto genera, los diferentes tipos de bullying también que hay, porque vimos que había el activo, pasivo, ciberbullying. Ellos tenían que aprender a identificarlo y a poder nombrarlo en la forma en la que era. Y la tercera parte del proyecto hablaba acerca de la diversidad. En la diversidad se refiere un poquito a, sí, como que haya diferentes personas físicamente y que todo el mundo lo pueda entender y que se puedan aceptar, pero sobre todo me quise enfocar en el trabajo en equipo, que ellos pudieran entender que sus diferencias los hacen trabajar mejor y los hacen hacer mejores tareas y trabajos en general, y que en realidad para que ellos pudieran aprender también a solucionar problemas, a arreglar sus diferencias. Muy bien. El estado anterior, que es un poquito como la justificación de por qué era necesario este proyecto, es que primero tenía para decidir entre tres grupos, pero decidí hacerlo con los alumnos de quinto de primaria porque entré a hacer observaciones en diferentes salones y me pude dar cuenta que ahí había tres niños que eran un poquito excluidos. No necesariamente que les hacían bullying activo, pero sí estaban excluidos, así que estaban sentados solos, o en los trabajos no querían estar con ellos, o incluso que ellos mismos decían, yo prefiero hacerlo solo. Y en ese había tres. Una, pienso que era principalmente porque ella así lo quería, y los otros dos porque como que no se encontraban muy bien con los otros alumnos. Pude notar también que tenían mucha dificultad para trabajar en equipo, porque cuando la maestra siempre les decía, hagan esto en equipo, muchas veces siempre elegían a sus mismos amigos, o cuando los ponían que la maestra elegía los equipos, estaba muy caótico porque después se terminaban peleando porque no les gustaba cómo lo hacía otra persona y ellos solamente lo querían hacer a su manera. O a veces lo terminaban haciendo solo pues porque de verdad no les gusta trabajar en equipo. La otra cosa era el que me pude dar cuenta era que había una falta de empatía. A veces se hacían comentarios un poquito groseros. Son niños de quinto de primaria, o sea, tiene sentido que a veces se hablen un poquito así, o no tan respetuosamente, pero unos sí estaban, por ejemplo, a veces les decían cosas de sus familias y así, y los otros niños sí se molestaban. Entonces había mucha como falta de empatía en el grupo, y de vez en cuando esto ocasionaba que hasta se pelearan, no a golpes, nunca a golpes, porque es una escuela muy chiquita y todo está muy controlado, pero sí, sí, o sea, como que había tensión y era palabras, ¿ok? La siguiente parte es que vamos a hablar de cómo el proyecto siguió el modelo de SMART Goals. La primera, que se refiere de la letra S, que se refiere a specific. Lo que decidí hacer fue
impartir un taller en donde se fuera a hablar de la empatía, autoestima y diversidad. Diversidad entra en trabajar en equipo. La segunda es que sea measurable, o sea, que sea medible. Yo pude ver la manera en la que dije que iba a saber si este taller fue exitoso o no, iba a ser si al final del taller los niños eran más amables, si al momento de trabajar en equipo no había tanto problema, si ellos lo podían hacer, que entre todos aprendieran a trabajar juntos y que no necesariamente únicamente con sus amigos. La siguiente es la letra A, que se refiere a attainable, es decir, que sea algo alcanzable, no algo imposible de medir. Esto sí está muy alcanzable porque al inicio sí estaba batallando un poquito, pero después investigué muchas cosas acerca de la inclusión y luego hice unas entrevistas como para ver qué necesitaban los niños. Y me di cuenta que en realidad lo que ellos necesitaban era muy sencillo, que eran las tres cosas que acabo de mencionar: empatía, autoestima y aceptar la diversidad. La siguiente letra es la R, que habla de relevant. Como acabo de mencionar, el proyecto yo pienso que sí es muy relevante porque vamos a trabajar en equipo por el resto de nuestras vidas. Yo pienso que durante toda mi vida he trabajado en equipo siempre, nada más ahorita no porque estoy en modalidad en línea y eso es aparte, pero incluso ahora que estoy haciendo el proyecto en el tetramestre empresarial, en la misma escuela con las maestras tenía que platicar a veces o tenía que trabajar con ellas. Es muy importante que todos aprendan a trabajar en equipo, es sumamente necesario, les va a ayudar toda la vida. Es importante que aprendan a confiar en ellos mismos porque de hecho incluso en este proyecto muchas de las cosas que a mí me estaban fallando era porque no podía tomar decisiones. Entonces es muy importante que ellos se sientan seguros de sus habilidades y que sepan que sus ideas son buenas, pero que también estén dispuestos a escuchar las de los demás. Pienso que realmente es muy importante esto, entonces sí es muy relevante. Y la última era time bound, que significa que es nomás como el tiempo que lo voy a hacer, o bueno, que lo hice. Y eso fue a partir del 12 de septiembre hasta el 14 de diciembre. Entonces, sí. El desarrollo del trabajo me lo voy a explicar un poquito. Los pasos que seguí fue que primero me encargué de recopilar información. Busqué información acerca de qué es la inclusión, qué son las cosas que afectan, qué cosas, cómo funcionan los cerebros de los niños a esa edad, las dinámicas de los salones, por ejemplo, a veces por qué los niños son groseros, por qué los niños se dejan, qué sentimientos pueden sentir cuando esto está pasando, cómo los afecta. Entra todo lo de los filtros emocionales, que eso es de cómo afecta en su aprendizaje también. Entonces no solamente está afectando en sus emociones, pero cuando ellos no están bien con sus emociones, también les afecta al momento de aprender, batallan muy más para aprender. Entonces la primera parte se trató todo de recopilar información acerca de cosas que me fueran a ser útiles para el proyecto, y al mismo tiempo estaba observando el grupo. Por ejemplo, me puse a ver quiénes eran amigos, quiénes eran los que más se excluían, los que estaban excluidos. Cuando eran excluidos se sentaban solos era porque estaban ya todas las mesas ocupadas juntas y ellos tenían que buscar un lugar, o si era desde el primer lugar, o sea, desde que ellos llegaban, ellos ya solo se ponían aparte. Cuáles eran las situaciones que los ponían más bajo estrés, en cuáles trabajaban mejor, todo eso en observación. Después de esto, hice unas entrevistas. A cada alumno los fui llamando de uno por uno y se las hice oral. Yo pienso que me ayudó mucho que fueran orales porque ellos así podía ver en qué estaban batallando, me daban respuestas más extensas, no solamente así como, ¿cómo te sientes? Bien. No, porque como era hablado me decían, bien, me gusta esto, no me gusta esto. Estas entrevistas fueron muy importantes porque al final de que las tuve de todos, las investigué, las analicé y después me puse a sacar patrones como, la mayoría de los alumnos no les gusta trabajar en equipo. A la mayoría de los alumnos no les interesa si alguien no es amable con ellos. Cosas así. O sí les interesa mucho, a estas personas sí. Entonces, esto fue muy importante porque en base a esta información pude ver cuáles eran las necesidades de los alumnos
y pude empezar a planear el taller. Para planear el taller estuvo bien. Pienso que fue un poquito extenso también porque no sabía muy bien qué actividades les quería poner, pero al final quise hacerlas que fueran fáciles de compartir y de entender para ellos también, que no tuvieran que escribir, que fuera más hablado, que hubiera juegos para que ellos pudieran entenderlo de la mejor manera. Después establecí fechas con su maestra, que todo lo hice durante su clase de español con la maestra Leslie. Ahí establecí las fechas de cuándo iba a ser el taller y ya, lo apliqué. La primera clase fue de la autoestima y estuvo muy linda. Empezamos así hablando de qué era la autoestima. Ellos tenían que tenían que escribir porque estaban agradecidos, porque el estar agradecidos nos ayuda más a apreciarnos a nosotros mismos y nos identificar mejor nuestras cualidades. Identificaban sus cualidades, identificaron las de alguien más. Pude ver que había unos niños que estaban batallando un poquito más que otros, pero al final todo se arregló muy bien. Después la segunda parte del taller fue acerca de la empatía. Aquí vimos un poquito acerca del bullying y me di cuenta que los niños estaban un poquito confundidos en cuanto a qué era el bullying. Ellos pensaban que solamente era como darle un sillazo a alguien o golpearlo, insultarlo así muy feo. Entonces, por esta razón fue que después di otra, como una mini clasecita nomás para hablar un poquito del bullying, de cuáles eran los tipos, y ya ellos después lo entendieron muy bien. Pero en la de la empatía hablábamos de cómo ellos se sentirían en diferentes situaciones. Por ejemplo, si ellos vieran que alguien está siendo acosado, si ellos fueran acosados, si estuvieran acosando a alguien más, si ellos fueran los que están acosando a alguien más. Y las respuestas fueron muy variadas, algunas fueron inesperadas. Unos decían que se vengarían. Muchas veces eso fue muy importante, como que estaban batallando un poquito para identificar sus emociones. Más bien me decían las cosas que harían, no tanto lo que cómo se sentirían. Pero al final hablamos un poquito más acerca de qué era lo de las emociones y luego ya al final todo salió bien y les gustó mucho. Y la tercera parte del taller se trató de la diversidad. Hablamos un poquito de por qué, un poquito relacionado al bullying, de cómo a veces hacen bullying las personas por las diferencias que ven en otras personas, pero en realidad las diferencias son algo que nos debería de unir y son fortalezas. Entonces, para ver esto de una mejor manera y no ponerles nomás un trabajo en equipo y que se enojaran, hicimos unos juegos. El primero se llamaba la reja eléctrica y era que todos tenían que agarrarse las manos y tenían que cruzar una cuerda, y si alguien la tocaba perdían, si se soltaban perdían, y tenían que asegurarse de que todos pudieran cruzar. Después hicimos otra actividad que era con sillas, cada quien se paraba en una silla, las alineaba y se tenían que, por ejemplo, yo decía, vamos a acomodarnos por estaturas. Entonces, en las sillas sin caerse se tenían que mover. Y eso fue súper interesante de ver cómo se movían, porque ahorita en clases anteriores, niños que se estaban peleando, cuando ya tenían que estar trabajando en equipo, se agarraban todos fuerte para que no se fueran a caer, se iban recorriendo, se iban diciendo lo que necesitaban. Terminamos y todos me pudieron decir de que, sí, que tuvimos que comunicarnos, nos estábamos ayudando entre todos, porque si uno se caía todos perdíamos. Y todos están diciendo que si hubiera sido individual no habría sido tan divertido. Al final pienso que sí se logró el objetivo porque les gustó mucho y mostraron más como disposición a trabajar en equipo. Los resultados del proyecto fueron que ahora los alumnos ya logran identificar más fácil sus cualidades y sus habilidades. No batallan tanto. Por ejemplo, había un niño que al inicio estaba diciendo que una manera de escribirse sería como burro. Y después, al final, él puso en maneras de escribirse cosas como inteligente o buen amigo. O sea, cosas como más... Se pudo dar cuenta de las cosas en las que estaba yéndole bien. Otra cosa de las que aprendieron fue que, de los resultados del taller, fue que pudieron aprender acerca del bullying y los diferentes tipos que hay y los pueden identificar. A veces ahora que están en su salón, alguien insulta a alguien
y luego alguien dice, hey, eso es bullying activo, y luego ya el otro está así como que, ah, no, sí, perdón, y no sé qué. Entonces es muy bueno. Me puedo dar cuenta que también son más amables, como que se frenan un poquito más antes de decir cosas hirientes. Y también ha habido menos quejas sobre el trabajo en equipo, entonces eso ya es bueno. Lo están haciendo con más entusiasmo. Algunas cosas que me gustaría nomás agregar fue que algo que me gustó mucho fue que aparte de que terminamos el proyecto y que a ellos les gustó y les ayudó, su maestra les dijo que a ella también le gustó mucho el proyecto, entonces les dijo a ellos cómo ustedes pueden enseñar lo que acaban de aprender a los otros grupos. Entonces esto se me hizo muy, muy buena idea porque nosotros aprendemos mejor las cosas cuando las vamos a enseñar. Puede que ellos sí hayan aprendido, pero si todavía lo van a enseñar y van a tomar ese paso extra después, aparte de que van a compartir el mensaje, van a poder aprender las cosas ellos mejor. Entonces, sí, esta fue toda mi presentación. Quiero agradecer al Colegio León Tolstoy por ayudarme, a mi asesora del proyecto empresarial Marisa Dávila, que fue la directora. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer el proyecto ahí. Estoy muy feliz con los resultados y pienso que fueron todos muy, muy placenteros. Muchas gracias.